Salmo 78. Son bastante conocidos. Es un salmo de Asaf. Pocos salmos de este hombre. Y es un masquil. La idea del masquil es que era canto de sabiduría, música que enseñaba. Y dice así: escucha, oh pueblo mío, mi ley. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábolas. Evocaré las cosas escondidas del pasado, las cuales hemos oído y entendido, porque nos las contaron nuestros padres. Quiero hacer énfasis en esa última parte que dice: evocaré las cosas escondidas del pasado, las cuales hemos oído y entendido, porque nos las contaron nuestros padres. Una clara alusión del texto bíblico a la historia, a pensar en aquella historia que ellos habían oído de sus padres, y cómo esta historia que habían oído de sus padres los llevaba, mejor dicho, a entender el presente, los llevaba a comprenderse mejor y los llevaba a tener identidad, algo que es tan importante. Hoy entonces vamos a comenzar esta pequeña serie panorámica de estudios sobre la historia de la iglesia cristiana. Y como es una serie panorámica, obviamente el nombre ya nos indica que no vamos a tratar esta historia con una profundidad absoluta, sino que vamos a abordar los contornos de la historia de la iglesia. Vamos a hablar sobre ciertos personajes claves, sobre ciertos eventos en particular que marcaron la historia de la iglesia. Y mi idea es que en la medida que vayamos tratando estos temas, ustedes puedan sentirse motivados a investigar un poco más, a leer un poco más, a buscar un poco más, y así enriquecer su conocimiento de la historia. ¿Con qué esperanza? Con la esperanza de que este estudio no solamente sea una fuente de investigación, sino que también nos presente un desafío y una inspiración para nuestra vida como cristianos, viendo el obrar de Dios en la historia. Ahora, es bueno también entender y definir qué entendemos por historia, que a veces cuando decimos historia pensamos, bueno, se refiere a lo que pasó, esa es la historia, lo que ha pasado. Pero fíjense que la historia, si uno quisiera aplicarlo de una manera un poco más científica, la historia es un relato interpretado de eventos que sucedieron antes. O sea, la historia siempre implica interpretación de eventos, de sucesos, de personajes, de cosas. Y por lo mismo, fíjense, la historia no puede ser una disciplina absoluta, porque siempre va a ser interpretada por alguien que tiene sus presuposiciones, que tiene sus ideas, que viene con un contexto por detrás, etc. Pero sí se aplica, ¿qué cosa a esta historia? Se aplican la organización, se aplica la sistematización, ¿de qué? De estas fuentes arqueológicas, de estas fuentes documentales, de estas fuentes vivas, porque hay personas que, si nosotros quisiéramos saber, oye, ¿qué pasó? Por ejemplo, pongámonos, ¿qué pasó aquí en el año 73? Hay gente que estaba viva en el 73, que nos puede contar muy bien lo que pasó en ese año. Entonces ahí nosotros vamos a interpretar a partir de eso lo que pasó. Peter me mencionaba ahora hace poquito, ¿cuál es la importancia de estudiar la historia de la iglesia? ¿Por qué es importante? ¿Será que es realmente necesario, debe ser una prioridad para el cristiano? O ponerlo en términos sencillos, ¿cuáles son los beneficios de tener que estar aquí un día sábado en la mañana, un día lindo que podría estar haciendo cualquier otra cosa? ¿Cuál es el beneficio de estudiar historia de la iglesia? Bueno, hay varios, yo creo que hay varios. Fíjense que, en primer lugar, una de las razones por las cuales nosotros debiéramos estudiar la historia de la iglesia es el carácter histórico de la revelación bíblica y de la obra redentora de Dios. Dios, Él se reveló de manera histórica a lo largo de periodos de tiempo. La redención se ha realizado en la historia de la humanidad.
Entonces, en primer lugar, la Biblia tiene un carácter histórico, la revelación bíblica tiene un carácter histórico. Gran parte de los libros de la Biblia son libros históricos. Los 5 primeros libros de la Biblia, todos los libros que nosotros conocemos del Antiguo Testamento que se llaman libros históricos, desde Josué hasta Esther. Los libros del Nuevo Testamento, particularmente Hechos de los Apóstoles, es un libro histórico, en fin. Entonces, está eso, el carácter histórico de la revelación de Dios, el carácter histórico de la obra redentora. Pero también hay otro elemento importante que nos ayuda a responder esa pregunta: ¿por qué estudiar historia de la Iglesia? Porque nosotros creemos en un Dios que no solamente es trascendente, es decir, un Dios que está mucho más allá de todo lo que nosotros vemos, sino que Dios también Él es inmanente. ¿Qué quiere decir con eso? Él se relaciona con su creación. Él tiene contacto con su creación, Él tiene contacto con el mundo. Dios ha entrado en la historia y de hecho Dios el Hijo, Jesucristo, el Verbo encarnado, entró en la historia humana. Entonces eso también es importantísimo. Otra razón por la cual nosotros sacamos beneficio del estudio de la historia de la Iglesia es porque nos damos cuenta que la historia tiene un significado dado por Dios. La historia no es una serie de eventos al azar. La historia no es, como dicen algunos historiadores, cíclica, que se repite. No, la historia es lineal. Tiene un comienzo cuando Dios creó todas las cosas, a partir de la nada. Va a tener un fin cuando Dios consume todas las cosas, cuando venga el Señor Jesucristo. Entonces nosotros vemos en la historia un progreso absolutamente lineal. Y eso, fíjense, eso es tremendo, porque proporciona al cristiano una filosofía de la historia. Por esa expresión me refiero a una comprensión de la historia, a un abordaje de la historia. Fíjense que el primer autor cristiano en articular una filosofía de la historia fue el famoso Agustín de Hipona, que nació en el 354 y murió en el 403. Agustín de Hipona, en su obra llamada La ciudad de Dios, él articuló la primera comprensión de lo que sería esto que les digo, que la historia tiene un comienzo, que la historia tiene un fin, que la historia es el desarrollo de la obra de Dios en la humanidad. ¿Y qué fue lo que motivó a Agustín a escribir este libro? En el 410 después de Cristo, los visigodos saquearon Roma. Visigodos, una tribu germánica, entró en Roma, saqueó la ciudad de Roma. Y fíjense que los romanos tuvieron una reacción frente a ese saqueo. ¿Y cuál fue la reacción? Esto es un castigo de los dioses porque nosotros abandonamos a nuestros dioses para creer en el Dios cristiano. ¿Qué hizo Agustín? Escribió todo un libro diciendo, eso no es así. Eso nunca ha sido así. Fíjense que la historia humana, dice Agustín en ese libro, se divide en dos campos. O la humanidad en general se divide en dos partes. Aquellos que aman a Dios y buscan su gloria y aquellos que odian a Dios y no le buscan. Y la ciudad terrenal, dice él, está compuesta por todos los hombres que se aman a sí mismos y lo único que quieren es algo para sí mismos. En cambio, la ciudad de Dios está compuesta por todos aquellos que aman a Dios y que buscan la gloria de Dios. Entonces, fortalecidos por la gracia de Dios, estos ciudadanos de la ciudad de Dios luchan contra estos ciudadanos de la ciudad de los hombres hasta que el Señor Jesucristo vuelva nuevamente. Entonces ahí Agustín articuló esta idea de que la historia es lineal, de que la historia tiene un principio, que la historia tiene un fin cuando el Señor Jesucristo venga. Pero fíjense que más allá de esto que hemos dicho, de este aspecto bíblico, de este aspecto teológico, la historia de la Iglesia también tiene un valor práctico para nosotros. ¿Cómo qué? Como fuente de información sobre una multitud de temas que no se encuentran en otros lugares. Por ejemplo, todos los cambios que nosotros experimentamos y hemos visto,
o hemos oído que se han dado a lo largo de la historia de la iglesia, en las áreas administrativas de la iglesia, en las áreas doctrinales, en las áreas litúrgicas, en las áreas devocionales. Todas esas cosas, todos esos cambios se estudian ¿dónde? En la historia de la iglesia. Tú puedes ver cómo fue esto progresando, cómo esto fue llevando un rumbo determinado, etc. La historia de la iglesia nos habla también sobre métodos misioneros. La historia de la iglesia nos habla acerca de estilos de predicación, nos habla de escuelas de hermenéutica, es decir, de escuelas de interpretación bíblica. Nos habla también de las actitudes hacia el dinero y hacia los bienes que han tenido los cristianos a lo largo de toda su historia. Nos habla acerca de la práctica de la caridad, nos habla acerca de las relaciones entre la iglesia y el Estado, nos habla también de la relación entre la iglesia y la sociedad. Y eso nos ayuda a comprender qué cosa. Cómo surgieron los grupos cristianos que hoy en día nosotros conocemos. Nos ayuda a entender por qué hay los que se llaman protestantes, por qué hay los que se llaman presbiterianos, por qué hay los que se llaman bautistas, por qué hay los que se llaman anglicanos, por qué hay los que se llaman adventistas. Todo eso nos lo enseña la historia de la iglesia. Entonces tiene, fíjense, un elemento práctico bastante importante. Pero también hay un elemento que es más personal. ¿Cuál es este elemento? La historia de la iglesia para los cristianos es nuestra historia también. Tiene que ver con nuestra identidad, con quiénes somos, de dónde venimos. Tanto espiritual como culturalmente, el cristianismo fue un elemento formativo de la cultura de Occidente donde nosotros vivimos. Y particularmente el cristianismo fue un elemento formativo en América Latina. Muchas de las formas como los latinoamericanos pensamos es fruto del cristianismo, a pesar de que hoy en día muchos quieran rebelarse contra eso. Pero la forma como fuimos formateados, fue producto de la influencia del cristianismo en nuestra cultura. Entonces fíjense que esto nos ayuda a comprender nuestra herencia cristiana y nos da una sensación de continuidad con el pasado, o sea, no aparecimos de la nada. Y también nos brinda edificación e inspiración para el futuro. Y una cosa más acerca de estos beneficios del estudio de la historia de la iglesia. La historia de la iglesia también es fuente de advertencias para nosotros. Advertencias acerca de qué? Acerca de los errores que ha cometido la iglesia. De los errores que cristianos individuales han cometido. Y nos alientan a qué? A ser humildes. Y no somos perfectos. Somos pecadores. Cometemos errores. Muchas cosas decimos que son en nombre de Dios, pero en realidad nunca han sido en nombre de Dios porque nunca han sido fundamentadas en la palabra de Dios. La historia de la iglesia nos ayuda a ver que eso ha sucedido. Y nos ayuda también y nos exhorta a no caer en los mismos errores. ¿Cómo yo quiero abordar esta serie de estudios? Nos proponemos abrazar prácticamente 2000 años en breves sesiones. Por lo tanto, vamos a dividirlo en una serie de periodos y particularmente en 4 periodos. 4 grandes periodos vamos a dividir toda esta serie. Vamos a hablar en primer lugar de la iglesia antigua, y eso es el objetivo de hoy. Que eso va desde el año 30 después de Cristo hasta el año 600 después de Cristo aproximadamente. Esta idea, fíjense, la idea es cubrir prácticamente 600 años. Después vamos a pasar a la iglesia medieval, que va desde el 600 después de Cristo hasta 1517, o sea, a la fecha que se entiende que comenzó la Reforma Protestante. Después vamos a hablar de la iglesia protestante, que va de 1517 hasta el año 1646. Y finalmente vamos a hablar de la iglesia moderna o contemporánea, que va desde 1646 o 48 hasta el 2000 y algo. Esos 4 periodos nosotros queremos abrazar con la ayuda del Señor. Vamos entonces al
primer periodo que vamos a hablar nosotros, que es de la iglesia antigua. La iglesia antigua que va desde, como les dije, el año 30 después de Cristo hasta el 600 después de Cristo. Y es necesario partir contextualizando. ¿En qué contexto surgió la iglesia cristiana? Porque la iglesia no surgió en el vacío, sino que ella surgió en un contexto histórico, en un contexto social específico. Y es importante reconocer esto, porque el entorno influyó en la iglesia, así como también la iglesia influenció ese entorno. Y ese contexto que les digo, o que les menciono, está definido por tres culturas muy importantes. En primer lugar, la cultura griega. Los griegos. Nosotros sabemos que en el siglo IV a.C. apareció este personaje llamado Alejandro Magno, ¿verdad? O Alejandro el Grande, que conquistó un extenso imperio desde los Balcanes hasta la India. ¿Cuál fue la principal contribución del imperio macedonio? Fue la difusión de la lengua griega, la difusión del idioma griego. Eso es lo que va de la mano con no solamente un idioma, sino una cultura. Y por eso se habla ese periodo en historia, el periodo de la helenización. O sea, el mundo conocido empezó a pensar como pensaban los griegos, hablaba como hablaban los griegos. En fin. Y cuando este Alejandro Magno murió, y él murió súper joven, murió a los 33 años, su imperio se dividió entre sus generales. Y dos de esos generales se quedaron en las tierras bíblicas. Y empieza ahí todo este proceso, ¿verdad?, de la famosa diáspora que se llama la dispersión, que los judíos se van de Palestina y van a cualquier otra parte porque los expulsaron de allá. Entonces, ahí se empieza a difundir la cultura, y particularmente en el norte de África, en Egipto, como los judíos ya habían salido de Palestina y ya no hablaban su lengua, el hebreo, ellos hablaban el griego por todo este proceso de helenización, se hizo necesario que se tradujeran las escrituras del Antiguo Testamento al griego. Y esa es la versión de los 70 que se llama la Septuaginta. Se hace esa versión. Entonces fíjense que hay todo un proceso de cambio, porque las escrituras que eran hebreas, que solo leían los que sabían hebreo, finalmente ahora se traducen al griego, y cualquiera que lee griego, que era prácticamente todo el mundo conocido en aquella época, podía leer las escrituras. Entonces, además de esta contribución lingüística, fíjense que los griegos también contribuyeron ¿con qué? Con la filosofía. Los personajes como Platón, Aristóteles, los estoicos, los epicúreos, todos esos filósofos, ¿verdad? Dispersaron sus ideas por todo el mundo. Y la forma de pensar de las personas ahora también estaba influenciada por el platonismo, por el aristotelismo, etc. Me imagino que ustedes se van a acordar de su estudio en el colegio, ¿verdad?, de la caverna de Platón. ¿Alguien se acuerda? Sí. ¿Cuál era la idea? Que hay un mundo real, el mundo material, el que vemos, y hay un mundo de las ideas, que es el mundo ideal. Y el mundo real es solo un tenue reflejo de ese mundo de las ideas. Y fíjense qué sucede con eso. Platón, obviamente, por su origen griego, él era netamente dualista. O sea, él creía que toda la realidad se explicaba en lo material y lo espiritual, que eran dos elementos completamente diferentes. Lo espiritual tenía realmente valor, lo material no mucho, porque era solo una sombra de aquello que era espiritual. Y esa idea llegó mucho e impactó mucho al cristianismo también. Y muchos cristianos hasta hoy viven de esa manera.
tienen una visión dualista de la vida, diciendo así, no, lo espiritual es lo que realmente importa, lo material no importa. Dios no nos hizo así. Dios nos hizo como una integralidad. Y vamos a ver más adelante cómo esta filosofía griega dualista trajo problemas graves para la iglesia, que implicaban ¿qué? Malas prácticas de la vida de los cristianos. Lo vamos a ver más adelante. Entonces fíjense, tenemos en primer lugar a los griegos. Después vienen obviamente los romanos. Si los griegos le entregaron al mundo de aquella época su lengua y su filosofía, los romanos ¿qué hicieron? Contribuyeron con aspectos políticos, con aspectos legales, con aspectos administrativos. Este gran imperio romano, ¿verdad? Surge en el año 27 a.C., cuando Octavio, ¿verdad?, fue elevado como César Augusto, y empieza el imperio romano. Y estos romanos, obviamente, en su imperio, abarcaban muchas culturas. O sea, había mucha diversidad en el imperio romano. Y ellos imprimieron en el mundo antiguo, ¿qué cosa? La idea de que la unidad que daba Roma trascendía a la diversidad de todos los que componían. Entonces, a este respecto, fíjense que había un paralelo muy interesante con la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana está compuesta por una variedad de personas, de diferentes culturas, de diferentes épocas, de diferentes estratos sociales, etc. Es un paralelo. Pero fíjense que a través de esta avanzada legislación que tenían los romanos, de hecho, nuestro derecho es una herencia del derecho romano. Nuestras leyes es una herencia de los romanos. ¿Cómo funcionaba? Estamos hablando de algo que pasó hace muchos años atrás. Entonces, ellos dieron esto, dieron también su ejército tremendamente disciplinado y leal a César. Sus instituciones, o sea, los romanos crearon un orden en el mundo que no existía. Las carreteras se hicieron seguras. La gente se podía trasladar de un lugar a otro del imperio con seguridad. ¿Por qué? Porque estaba el aparato militar romano que arrasaba a todos aquellos que generaban problemas. Entonces, los romanos contribuyeron con eso. Fue lo que ustedes pueden encontrar en diversos libros de historia como la Pax Romana, la paz romana. ¿Qué era en el fondo la paz romana? Todos los que están dentro de la frontera del imperio, bajo Roma, ustedes van a ser bien cuidados. Siempre y cuando no se subleven, porque en el instante en que se sublevan, los vamos a aplastar. Así funcionaban ellos. Y fíjense que también los romanos, en el aspecto religioso, se caracterizaban ¿por qué? Por diversidad también. Diversidad. Primero estaba la religión tradicional, familiar romana, una religión muy apegada a dioses muy similares a los dioses griegos. Nosotros vemos el panteón griego y el panteón romano, cambian los nombres nomás, pero son los mismos. Sí. Júpiter es Zeus, Ares es Marte, en fin, son los mismos. Entonces ellos eran muy tradicionales, además que en Roma existían todas estas religiones de misterio que habían sido importadas desde Oriente, cultos esotéricos, cultos escondidos, mucha brujería y cosas por el estilo, y otras tantas cosas. Entonces, fíjese, Roma nunca prohibió la práctica de diferentes religiones, con tal de que todas igual adoraran al emperador, el culto al César. ¿Por qué? Porque el culto al César era el símbolo de la unidad. Como lo que pasa hoy en día, incluso en Chile. El pastor como lo que... Sí, fíjense lo siguiente. Puedes practicar la religión que quieras aquí en Chile, siempre y cuando no te metas con el Dios Estado. Porque el
Dios es dado, hay que reverenciarlo. Así es. Muy parecido. Muy parecido. Entonces están los griegos, están los romanos y la tercera cultura, obviamente los judíos. Los judíos. Que nosotros sabemos que la matriz principal del cristianismo fue el judaísmo. El cristianismo nació en el seno del judaísmo. En los días de Cristo, Palestina estaba bajo el dominio romano. Eso lo vemos claramente cuando leemos el Nuevo Testamento. Y los romanos, ¿verdad?, habían puesto a reyes que eran títeres y que ni siquiera eran judíos, eran medio judíos, los Herodes, que también vemos nosotros en el Nuevo Testamento. Y fíjense que el judaísmo también se caracterizaba por diferentes corrientes, o sea, diferentes sectas dentro del judaísmo. Estaban los saduceos, que controlaban el templo y que colaboraban mucho con los romanos, eran amigos de los romanos, y era como la élite, que tenían plata. Eran como los judíos con plata. Y los que más se identificaban con el pueblo y con la gente eran los fariseos y escribas. Ellos estaban ahí más con la gente. Y ellos, como lo vemos también en el Nuevo Testamento, se caracterizaban por su estricto cumplimiento a la ley de Dios. Y también habían otros grupos pequeños, periféricos, grupos más radicales como los celotes y como los esenios, grupos más radicales. Entonces el judaísmo se caracterizaba en aquella época por qué tipo de cosas, por esta diversidad también dentro de ellos, pero la centralidad del templo era fundamental para los judíos. Y también el monoteísmo rígido. O sea, los judíos jamás fueron ni nunca serán tolerantes. Los judíos jamás dicen, ya venga para acá y ustedes pueden creer en sus dioses. No, hay un solo Dios. Y ese Dios es Yahvé. Punto. Ya hablamos de la diáspora, ¿verdad? Los judíos dispersados, que ellos también existían personas no judías de nacimiento, que se hacían judíos, los famosos prosélitos, ¿verdad? Y también estaban los temerosos a Dios, o sea, aquellos que eran simpatizantes del judaísmo, pero no eran prosélitos, no se habían convertido en judíos. Por ejemplo, cuando leemos en Hechos 10 de Cornelio, nos dice que él era temeroso de Dios, él temía a Dios. Él no era un prosélito, era un romano que era simpatizante de la fe de los judíos y practicaba la fe de los judíos, pero no se había hecho un judío, no era un judío. Los prosélitos eran extranjeros que se hacían judíos, pero siempre mantenían su calidad de prosélitos. Por eso también los judíos eran muy estrictos de cuanto a raza. Nosotros somos una raza escogida. Puede venir gente de afuera, pueden incorporarse al judaísmo, pero nunca van a ser judíos. Ellos son prosélitos, son convertidos al judaísmo. Entonces, esas tres grandes culturas marcan el contexto para el nacimiento de la iglesia cristiana. Y ahí nosotros llegamos a las páginas del Nuevo Testamento y encontramos obviamente a nuestro Señor Jesucristo y el surgimiento de la iglesia. Y en esto no me voy a detener mucho porque todos hemos leído el Nuevo Testamento, conocemos cómo surgió desde la predicación de Jesús, ¿verdad? Después, una vez que Jesús muere y resucita en la cruz, Él le da una misión a sus discípulos de ir y anunciar el Evangelio a toda criatura, y les dice particularmente en Hechos 1:8 que van a ser testigos de Él en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y eso es lo que vemos también realizarse en el libro de los Hechos. Y ahí también vemos cómo la iglesia empieza a estructurarse poco a poco, empieza a crecer poco a poco, empieza a entender un poco más acerca de la obra de Cristo. Y en ese contexto aparece una figura determinante y es el apóstol Pablo. Dios levanta a este judío, lo llama, se convierte y él comienza a predicar dando un testimonio
tremendo, plantando iglesias por casi todo el mundo conocido, y gran parte del Nuevo Testamento nosotros sabemos que fue escrito por el apóstol Pablo. Y él empezó a darle cierto perfil a la iglesia, con sus cartas. Empezó a contribuir mucho para una comprensión ya no tanto sentimental de lo que había pasado, sino bíblica y teológica. Y un ejemplo clarísimo es la carta a los romanos, donde Pablo le escribe a esta iglesia que él no había plantado, iglesia de la cual él quería algún apoyo para poder continuar la predicación del Evangelio en dirección a España. Y él se presenta y escribe todo Romanos diciendo: este es el Evangelio que yo predico. Una contribución tremenda para la iglesia. Y Pablo, ¿verdad? Él fue ciertamente perseguido, al igual que muchos. Nosotros vemos que el primer mártir es Esteban, ¿se acuerdan? Hechos 7, muere. Después en Hechos 12 nosotros vemos la muerte de Jacobo, que Herodes lo mata a espada. Y después, en todo el libro de los Hechos, vemos persecución que el apóstol Pablo sufre. ¿A raíz de qué? De la predicación del Evangelio. ¿Y cómo termina el libro de Hechos? Pablo, encarcelado en Roma. Los historiadores ahí debaten, dicen: esa fue la primera prisión de Pablo, y después fue liberado, continuó predicando, y después lo capturaron nuevamente, y él finalmente muere en la persecución que se dio en época de Nerón, seguramente a 64, 65, por allí, que el apóstol Pedro también habría muerto en esa misma persecución. Entonces, nosotros sabemos que la era apostólica concluye prácticamente con casi todos los apóstoles martirizados, con excepción del apóstol Juan, que se entiende que el libro de Apocalipsis se escribió casi cerca del año 100 después de Cristo, 95, 98 después de Cristo. Entonces fíjense que el cristianismo, tal como lo vemos en el libro de los Hechos, surgió de una manera extremadamente modesta. Recuerdan que Jesús llamó primero a 12 para que fueran sus apóstoles. Comenzó muy modesto, pero tenía obviamente un gran potencial para transformar el mundo. ¿Por qué? Porque es el Evangelio, como dice Pablo, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y este potencial proviene entonces ¿de qué? De su origen divino, porque el cristianismo no es algo que se les ocurrió a las personas. El cristianismo no es algo que surgió en un cabildo, no está de moda, en un cabildo popular. Mira, yo tengo una buena idea, hagamos una cosa que se llama cristianismo, y esto va a transformar el mundo. No, es su origen divino y el carácter de su fundador, el Hijo de Dios. Entonces, no tenemos que despreciar, como dice el profeta Zacarías, el día de las pequeñeces. Nosotros siempre creemos que todo tiene que empezar en grande para que haga una diferencia. El Señor dice: no desprecien el día de las pequeñeces, porque si uno lee la historia de la redención, generalmente es así como Dios elige actuar. Empieza de a poco. ¿Para qué? Como él dice, porque no es por espada ni por ejército, sino por mi espíritu, para que la gente sepa que esto no es obra de hombres, sino que es obra de Dios. Entonces, el cristianismo se mantiene o cae según cuán firmes nosotros estamos a estos fundamentos del Evangelio, porque el Evangelio es el propósito eterno de Dios Padre. El Evangelio es la obra redentora de Dios el Hijo. El Evangelio es el sello y la aplicación de Dios el Espíritu Santo. Y entonces, creyendo en estas verdades, los primeros cristianos que hicieron, impactaron al mundo, cambiaron al mundo. Fíjense que nosotros,
conversábamos un poquito antes de comenzar, notamos, ¿verdad?, en el ambiente que la gente está con miedo. La gente está asustada por lo que está pasando en Chile. Incluso hay personas que han divagado, han dicho, yo voy a agarrar todas mis maletas y me voy a otro país porque esta cuestión me queda de escoba. Fíjense que los cristianos vivieron en un mundo muy parecido al que estamos viviendo nosotros hoy. Y ellos lo cambiaron. No con violencia, no con insultos, no con redes sociales, predicando el Evangelio de Jesucristo. Porque Dios es el único que puede cambiar corazones. No son las leyes, no son las constituciones, es Dios. Entonces, eso, iglesia apostólica. Vamos a la segunda patita de estos primeros 600 años. La iglesia católica. Uno empieza a tiritar con ese nombre. Somos evangélicos, están hablando de iglesia católica. Iglesia católica. Generalmente se habla de la iglesia católica en el periodo que va desde el año 100, o sea, cuando ya mueren todos los apóstoles, hasta el 313, cuando Constantino decreta el famoso edicto de Milán, donde el cristianismo es tolerado. Es tolerado. En el fondo, lo que hizo Constantino fue dar igualdad de culto para el cristianismo. ¿Qué podemos decir de este periodo? Bueno, la iglesia cristiana experimentó grandes cambios, y cambios importantes, en la última década del primer siglo. Y estos cambios fueron tanto teológicos como institucionales. Y un hecho significativo es que nosotros tenemos muy poca información acerca de este periodo, del periodo que va entre el 70 y el 95, ¿verdad?, que es el periodo que antecede a este que estamos viendo del 100 al 313. Tenemos muy poca información de ese periodo, prácticamente nada. Y no nos han llegado documentos importantes de esa época. ¿Cuándo reaparecen los documentos? En el año 95. Y curiosamente, que es el año donde aproximadamente comenzó la persecución de Domiciano. Hubo dos grandes persecuciones en los primeros 100 años de la iglesia. La realizada por Nerón, donde se entiende que Pedro y Pablo murieron, y la segunda fue la de Domiciano, donde se entiende el contexto en que Juan, el apóstol, fue desterrado a la isla de Patmos, donde él recibe la revelación de Apocalipsis. ¿Qué encontramos en este periodo? Una iglesia que empieza a organizarse mejor, una iglesia que empieza a centralizarse administrativamente, y esto marca el inicio de este surgimiento de la iglesia católica, como se llegó a decir. Algunos historiadores lo llaman catolicismo antiguo, y es una referencia a la era pre-constantina, antes del emperador Constantino. Vamos entonces a esta iglesia católica. Fíjense que en el siglo II, frente a problemas internos de la iglesia, ¿cuáles eran estos problemas internos? Diversidad teológica y herejías. Y problemas externos, acusaciones, persecuciones, etc. La iglesia sintió una necesidad muy grande de definir más claramente su identidad institucional y su identidad teológica. O sea, quiénes somos y qué creemos. Y el objetivo era lograr ¿qué cosa? Una mayor unidad estructural y una mayor uniformidad doctrinal. Y este proceso fue el que resultó en lo que conocemos como la Iglesia Católica. Este término se encuentra por primera vez en una carta escrita por el obispo Ignacio de Antioquía, por ahí por el año 100, 110. Escribe una carta donde aparece esta expresión, Iglesia Católica. Y esta palabra,
así que voy a usar la pizarra. Me dicen que nunca la uso. Católica, escribo así porque como la transliteración perdón, del griego. En general, ¿qué significa esto? Esto viene de kata, como es eso, ¿verdad? Sino que es una preposición que es según. Y esto viene de holos, que significa el todo. Entonces, la expresión Iglesia Católica, que es traducida como universal, es según el todo. Sería católico, según el todo. Entonces, este término se utilizó para definir a la verdadera Iglesia. Se usó este término para definir a la Iglesia ortodoxa en el sentido de la que seguía la sana doctrina, a diferencia de las posiciones heréticas. Y para diferenciarla también de todos los grupos disidentes que ya habían en el siglo II. ¿Cuáles eran las características de esta Iglesia católica? En primer lugar, nosotros vemos que está lo que se conoce como el episcopado monárquico. Episcopado monárquico. ¿Qué es esto? Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos y las cartas apostólicas, nos damos cuenta que las iglesias estaban organizadas de la siguiente forma. Un grupo llamado presbíteros, que la palabra significa ancianos, gobernaban las iglesias locales y que tenían autoridad sobre esas iglesias locales. Con el correr de los tiempos, nosotros vemos que dentro de esos presbíteros surge la figura de uno llamado obispo, que tenía autoridad sobre los presbíteros y autoridad sobre los diáconos. Y de ahí, como tenía autoridad, los obispos se convirtieron en los guardianes de la unidad y de la ortodoxia de la iglesia. Y esto es lo que explica después la idea de la sucesión apostólica. Es decir, que la autoridad y enseñanza de los apóstoles se traspasó no a la iglesia, sino a estos obispos, y estos obispos son los que la mantienen hasta el día de hoy. ¿Qué es la visión de la Iglesia Católica Romana? Eso ellos hablan de la sucesión apostólica y de que el Papa es el sucesor de Pedro, porque tienen esa idea en su cabeza. Pero fíjense que ya en el siglo II nosotros vemos el surgimiento de este episcopado monárquico, que en realidad no sabemos muy bien cómo surgió. Pero sí está esa idea de que al principio el gobierno era ejercido por un consejo de ancianos llamado presbítero, y en algún momento determinado, uno de ellos empezó a tener la primacía, hasta el punto que empezó a mandar sobre los otros presbíteros y sobre los diáconos, y a convertirse en una figura central. Tú puedes ver algo que indica ese camino en la tercera carta del apóstol Juan, cuando él habla del famoso Diótrefes, que Juan dice que este Diótrefes le gustaba tener la primacía, y aquellos que llegaban en nombre de los apóstoles, él los expulsaba de la iglesia. Algunos dicen Diótrefes fue el primero que dijo, el primero que dijo yo mando, y aquí se hace lo que yo digo, y se transforma prácticamente en un rey de su propio feudo, que sería su iglesia local. Pero no hay mucha claridad respecto a cómo se inició este episcopado monárquico, pero sí esta iglesia católica antigua, que les digo yo, está marcada por esa primera característica: episcopado monárquico. La segunda característica de esta iglesia católica antigua, lo que se conoce como la regla de fe. O sea, en el fondo, son las verdades fundamentales del cristianismo que se empezaron a expresar de una manera muy clara a través de credos trinitarios, de declaraciones de fe trinitarias. Y estas declaraciones de fe tenían propósitos catequéticos, o sea, didácticos, de enseñar a las personas. También tenían propósitos confesionales,
es decir, de hacer una confesión de fe, en esto creemos. También propósitos litúrgicos, ¿verdad? Así es como adoramos a Dios. Y también propósitos apologéticos, ¿qué quiero decir con eso? De defender la fe. Creemos en esto y no en esto otro. Y nosotros encontramos algunos de estos ejemplos en los escritos de otro padre de la iglesia llamado Ireneo de Lyon. Ahí también hay algunas claras alusiones a esta regla de fe. O sea, la doctrina se empieza a sistematizar en estas declaraciones credales. Eso es importante. Y obviamente con el correr del tiempo los credos se hicieron más complejos, más largos, y en los siglos IV y V ya tienen unas formulaciones bastante sofisticadas. Lo que conocemos como el credo de los apóstoles nunca fue escrito por los apóstoles y tampoco es del siglo II. Se cree que ese es un credo que estuvo por algún tiempo en la iglesia, pero su surgimiento más claro prácticamente fue en el siglo VI o VII después de Cristo. Pero eso es un ejemplo de un credo con esta idea, que es trinitario, creo en Dios Padre, Todopoderoso, en Jesucristo su Hijo, creo en el Espíritu Santo, etc. Y tenía ese fin didáctico. Disculpa, Juan Pablo, ¿es el que se reza en la Iglesia Católica? Sí, ¿no? sí, ese mismo. Y en la anglicana también. Ah, Se repite, digamos. Y en la iglesia presbiteriana también se repite. Lo que pasa es que no lo hacemos muy seguido. Pero también se usa. ¿y la parte de María? No. No, esa parte no. Es que esa fue incorporada después. Ah, Esa no está en el documento más antiguo. Tercer elemento característico de la Iglesia Católica antigua, el canon del Nuevo Testamento. Fíjense que la formación del canon, o sea, se refiere a la lista de libros que se entiende que fueron inspirados por Dios y por lo tanto son autoritativos. Pasó obviamente por un periodo largo hasta su definición final. Inicialmente los 4 evangelios y las epístolas paulinas eran incorporados en este canon. Después fue el libro de los Hechos que se hacía la conexión, ¿verdad?, entre los evangelios y las epístolas paulinas, y después se fueron agregando las otras que son las que nosotros conocemos como cartas o epístolas universales, ¿no?, de Hebreos a Judas, y finalmente Apocalipsis. Ahora, ¿cuáles fueron los criterios que se tuvo en cuenta a la hora de reconocer estos libros? Ojo, no autorizar, sino reconocer. No es que la iglesia haya dicho, ya estos libros son inspirados, sino que la iglesia dijo, realmente estos libros son inspirados. Hay una diferencia entre autorizarlos y reconocerlos. Y eso es lo que la iglesia hizo, reconoció. Los criterios fueron, en primer lugar, apostolicidad, o sea, que hayan sido escritos por un apóstol o alguien vinculado con los apóstoles. El otro fue ortodoxia o unidad doctrinaria, o sea, que no dijeran nada extraño, nada raro acerca de la doctrina. Aceptación general por parte de las iglesias, que las iglesias los usaran, y obviamente el criterio más firme fue el de inspiración, o sea, que el libro mismo diera evidencia de que era inspirado por Dios y que no era una cosa rara escrito por algún loco por ahí. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente cuando nos referimos a la iglesia católica, a la iglesia antigua. Y dentro de este periodo también surgen los famosos padres apostólicos. Padres apostólicos. Que marca, fíjense, ¿cuál periodo? El final del siglo I y el inicio del siglo II. Esta es la época de los padres de la iglesia. ¿Y por qué se les trata así? Porque en el fondo son los primeros autores cristianos. Los primeros en articular la doctrina cristiana, los primeros en luchar contra las desviaciones que empiezan a surgir. Eran como los campeones de la ortodoxia, los campeones de la sana doctrina. Ellos empiezan a hacer eso. Y generalmente cuando se habla de los padres de la iglesia se usan dos términos que no son sinónimos. Uno es patrística y el otro es patrología. Patrística, patrología. La patrística, ¿de qué se trata? Se trata del estudio del pensamiento de estos padres de la iglesia. Y la patrología es estudiar al personaje mismo.
quién era, dónde nació, qué hizo, qué escribió, etc. Esos términos siempre se usan cuando hablamos de los padres de la iglesia. Patrística, patrología. Por eso, patrística, el pensamiento de Dios; patrología, la persona de Dios y su obra. ¿Cuál es la característica de estos padres de la iglesia? En primer lugar, ellos no tienen una doctrina muy elaborada. O sea, tú no puedes tomar libros como la primera carta de Clemente a los Corintios y decir, oye, acá hay una estructura tan preciosa de la doctrina cristiana. No, porque no eran eso. No eran ese tipo de escritos. Estos documentos se caracterizan por qué cosa. En primer lugar, ausencia de elaboraciones filosóficas. Eran muy concretos. No viajaban así, mira, y esto, otro, y piensa en esto. No, muy concretos. En segundo lugar, tenían una reverencia muy profunda por el Antiguo Testamento. Tercero, interpretaban alegóricamente la Escritura. ¿Qué quiere decir eso? Siempre por debajo del significado literal había un espiritual más oculto. ¿Qué es lo que la gente muchas veces hace hoy en día? Por ejemplo, Jesús está contando una parábola y la gente le quiere encontrar significado a todos los elementos de la parábola. Mira, el árbol significa tal cosa, el fruto de ese árbol significa esta otra cosa, la persona que hace esto con el árbol es esto. Esa es la idea de la alegoría, un significado oculto que está debajo del significado literal. Entonces los padres de la iglesia eran muy buenos para eso. Entonces de repente uno lee una interpretación a los padres de la iglesia y dice, viajó, pero todo el mundo. Tercera cosa, ellos están muy familiarizados con las formas literarias del Nuevo Testamento. Escriben cartas muy parecidas a las que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, pero cuando uno las lee, y esto es precioso, porque cuando uno las lee se da cuenta que no son textos inspirados por Dios. Hay algo ahí. Hay algo. Por muy parecidas que sean, fíjese, Clemente escribió a los Corintios, Pablo escribió, las que nosotros tenemos, por lo menos 2 cartas a los Corintios. Pero si tú comparas las cartas de Pablo con 1 Clemente, hay un abismo, hay un mar de diferencia. No solamente de contenido, sino que de autoridad. De todo, porque Pablo inspirado por el Espíritu Santo, Clemente no lo fue. Entonces eso es importante. Y otra y última característica de los escritos de estos padres de la iglesia, ellos tenían una preocupación pastoral y práctica en sus libros. Porque eran pastores, la gran mayoría de ellos. Pastores de sus iglesias. Exhortaban a la paz en las iglesias, exhortaban a la unidad, exhortaban a la pureza de la iglesia. Hacían un énfasis muy claro en el episcopado, es decir, defendían al obispo, cuidan al obispo, el obispo es el guardián de la unidad, sométanse al obispo, hacían todo eso. Y algo que celebraba mucho, el martirio. Era como el ideal. Aquel que muere por Cristo, la lleva. ¿Cuáles son estos padres de la iglesia? Solo los voy a mencionar bien rapidito, ustedes los pueden buscar en cualquier parte. Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo, Papías, la epístola de Bernabé, que no fue escrita por Bernabé, sino que es seudónimo. El pastor de Hermas, que es un laico llamado Hermas, no sabemos más que él. Segunda de Clemente a los Corintios, que no fue escrita por Clemente. Y la famosa Didache, o enseñanza de los apóstoles, que tampoco fue escrita por los apóstoles. Y el último es la epístola a Diogneto. Esos son los considerados padres apostólicos. Pero no vamos a entrar mucho en eso porque Ya está pasado ya. pasado de moda, ¿no? Sí. ¿Cuáles fueron los desafíos más fuertes que enfrentó la iglesia en este periodo? Y esto sí es importante. Como ya les mencioné, hubo desafíos internos y externos. ¿Cuáles fueron los internos? O sea, los que surgieron dentro del seno de la misma iglesia. En primer lugar, el docetismo. Docetismo. Si tú me dices Docetismo. El primer desafío.
¿Qué es lo que enseñaba el docetismo? Que Jesucristo, el Hijo de Dios, Logos, el Verbo, Él no había asumido una naturaleza humana, corpórea. O sea, que el Hijo de Dios no era un ser humano como nosotros. Él parecía humano, pero no lo era. Porque docetismo viene de una palabra griega, que es dokeo, que significa apariencia. O sea, en el fondo ellos enseñaban que Jesús parecía humano, pero era un fantasma. Era como un holograma. Siempre uso esta figura. ¿Alguno de ustedes vio Star Trek? Cuando el Captain Kirk llegaba a un determinado lugar y alguien lo iba a atrapar y no podía, porque él era un holograma, el Captain Kirk, que estaba en el Enterprise. Eso decían más o menos los zetas. Jesucristo no era un ser humano de carne y hueso como nosotros. Él parecía humano, pero era como un fantasma. Y fíjense que esa herejía ya estaba presente en época apostólica, porque Juan, cuando escribe en su primera carta, él dice que aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne es el anticristo. No tiene al Padre ni al Hijo. O sea, ya en esa época, porque el docetismo surge a fines del siglo I, comienzo del segundo, por ahí está. Y ya Juan está diciendo, aquellos que niegan que Jesús era realmente un hombre de carne y hueso, son del anticristo. O sea, niegan al Cristo. Entonces, esta es el primer desafío interno, fíjense, surge en el seno de la iglesia. No son de afuera, son de la iglesia. Segundo desafío, el gnosticismo. Segundo desafío interno. Esta era una filosofía religiosa altamente especulativa y de origen griego. ¿Por qué ese nombre es medio raro? Porque en griego este término gnosis significa conocimiento. Entonces, ¿qué decían ellos? ¿Se acuerdan que hablábamos de que uno de los elementos que incorporaron los griegos al mundo de aquella época, después de las conquistas de Carlomagno, padre Alejandro Magno, fue qué cosa? La cultura griega. Y la cultura griega, junto con su filosofía, era una filosofía dualista, que había dos principios eternos que combatían, el espíritu y la materia. El espíritu era bueno, la materia era mala. Entonces, ¿qué pensaban estos gnósticos? Ellos decían, Dios es un ser espiritual por excelencia. Él no puede tener comunión con la materia, porque si tuviera comunión con la materia, dejaría de ser Dios, dejaría de ser puro, se transformaría en un ser malo. Por lo tanto, Jesús no puede ser un verdadero hombre. Eso es. Entonces inventan esto. Pero van más allá. Dicen que el Evangelio no se trata de Jesús muerto en una cruz por los pecados del pueblo de Dios y resucitado al tercer día para la justificación, sino que el Evangelio se trata de captar un conocimiento oculto, que era la famosa gnosis, que solamente los iniciados podían conocer. O sea, fíjense, toda una idea ocultista, ¿verdad? Ven para acá, te voy a revelar unos misterios que solo nosotros sabemos. ¿Cuántas sectas son así? Nosotros tenemos misterios que nadie más los tiene. Nosotros sabemos cómo llegar a Dios. Nadie más sabe. Vengan. Vamos a contar, pero no le cuenten a nadie. Ustedes nomás tienen que saber. Esa es la misma idea del gnosticismo. Entonces, había varias modalidades de este gnosticismo, pero fue un desafío tremendo que la iglesia tuvo que enfrentar en sus inicios. Porque muchos la abrazaron. Muchos abrazaron esta idea. Y un tercer desafío que tuvo que enfrentar la iglesia en este periodo
Nuevamente, desafíos internos, fíjense. Estoy hablando de algo que surgía en el seno de la iglesia. Fue el marcionismo. El marcionismo. ¿Por qué ese nombre? Por su fundador, que se llamaba Marción. Cuando ustedes estudian historia de la iglesia, como están haciendo, van a tener un conjunto de nombres para ponerle a sus animales. Estos nombres raros son finalmente como para ponerle a un gato, así, Marción, o a un loro, oye Marción, no sé. Este Marción era un cristiano del Asia Menor que llegó a Roma a mediados del siglo II. Y él compartía esta visión gnóstica que mencionábamos hace poco. Y él propuso que había una discontinuidad radical entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para él, el Dios del Antiguo Testamento era el Dios malo, el Dios vengativo, el Dios de los judíos. En cambio era diferente al Dios del Nuevo Testamento, que era el Padre de Jesucristo, que era un Dios bueno, que era un Dios de amor, etc. ¿Cuántas veces has leído la Biblia de esa misma manera? Jehová en el Antiguo Testamento es tan agresivo como que manda a matar a todos. No, a mí me gusta más el Nuevo Testamento porque ahí veo el amor de Dios en Jesucristo. Si piensas así, o has pensado así, déjame decir, eres un marcionista. O sea, eres un hereje. Marciano. Bienvenido al club. Entonces él rechazó todo el Antiguo Testamento. Él decía, el Antiguo Testamento eso no es palabra de Dios. Y el Nuevo Testamento, él obviamente hizo su propio canon, o sea, su propia lista de libros que él consideraba autorizados, ¿verdad? Y dentro de ese canon estaba el Evangelio de Lucas, que fue lo único que le gustó, parece, y las cartas de Pablo, excepto las cartas pastorales, no las pastorales de Pablo. Y ahí excluyó todo lo demás. Y fíjense que interesante porque este movimiento de este hereje obligó a la iglesia a establecer y reconocer el canon. Si eso es necesario, mira, anda este hereje, anda suelto, formó un grupo, tenemos que decir cuáles libros efectivamente son inspirados por Dios. Y ahí termina, ¿verdad?, en el canon que nosotros conocemos. Marcionismo. Otro desafío más, montanismo. Montanismo, no montañismo. Montanismo. Nuevamente toma su nombre de el principal líder, Montano, se llama, Montano. Y fíjense que el montanismo es muy curioso porque fueron como los primeros carismáticos en la historia de la iglesia. ¿En qué sentido? Ellos tenían este énfasis en la naturaleza entusiasta y carismática de la fe, y ellos se referían a eso como la nueva profecía. Y surge en Asia Menor, cerca del 70 después de Cristo, y como les dije fue iniciado por este tal Montano, que estaba acompañado por dos profetisas, una que se llamaba Prisca o Priscila y la otra que se llamaba Maximila. Dos nombres también, hijas, según ustedes quieren el nombre. Prisca y Maximila. Y fíjense que Montano, él se consideraba como instrumento especial del Espíritu Santo. Sí, yo soy un instrumento especial del Espíritu Santo. Y anunció ¿qué cosa? El fin inminente del mundo. O sea, está llegando el fin. ¿Han visto esas películas? Sí. Donde aparece un con un cartel que dice el fin está cerca, arrepiéntanse ya. Y está todo temblando, pero ahí aparece Dwayne Johnson y salva a todo el mundo. ¿Ah? Ese más o menos era Montano. Está diciendo el fin está cerca, vengan, arrepiéntanse, etc. Y él también anunció que la nueva Jerusalén iba a descender ¿dónde? Donde él venía, de Asia Menor, en Frigia particularmente. Es típico
de los herejes. No, se levanta un hereje aquí en Puerto Montt, va a decir, la Nueva Jerusalén va a llegar aquí a Puerto Montt. No son, en ningún momento. Fíjense que el montanismo en el fondo fue una respuesta para la creciente mundanalidad de la iglesia. Fíjense, ya estamos en el siglo II y la iglesia ya se estaba haciendo mundana. Los cristianos ya no estaban viviendo separados del mundo en su vida y práctica, sino que ya se estaban pareciendo mucho al mundo. Pensaban igual que el mundo, aspiraban a las mismas cosas que el mundo. Era como que pololeaban con el mundo todo el tiempo. Entonces el montanismo aparece así. Y eran muy estrictos en sus estándares morales, muy exigentes en eso. Y eso atrajo la simpatía de muchas personas, incluso de un intelectual llamado Tertuliano, que terminó siendo montanista. Vamos a ver un poquito más adelante a Tertuliano. Entonces tenemos el montanismo. Y el último desafío interno fue el monarquianismo. Monarquianismo, otra herejía cuyo nombre no viene de su fundador, sino de lo que significa. Esto significa monos, que viene de uno, y arge, que significa principio, un principio. Entonces los monarquianos, en el fondo, decían que no había cosa tal como una trinidad. O sea, los primeros, ¿verdad?, en cuestionar la doctrina de la Trinidad. Y habían dos tipos de monarquianismo. Uno que terminó siendo conocido como monarquianismo dinámico. No tiene nada que ver con ese como completo, ¿verdad?, que le llaman el dinámico. ¿No? Sino que viene de la palabra griega dynamis, que significa poder. Entonces, ¿qué decía este monarquianismo dinámico? Que Jesús había sido un hombre como cualquier otro, que había sido adoptado por Dios, por el Logos de Dios, como el Hijo, pero que en el momento de su muerte en la cruz, este Logos se había ido, y el que había muerto en una cruz era solamente un hombre. Ese era el monarquianismo dinámico. Y el otro era el monarquianismo modalista. ¿Qué decía el monarquianismo modalista? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran diferentes manifestaciones temporales del mismo Dios. O sea, que Dios en un momento se había manifestado como el Padre, después en otro momento se había manifestado como el Hijo, y después en otro momento se manifestaba como el Espíritu Santo. A este modalista también se le conoce como sabelianismo, por uno de sus principales difusores, que era Sabelio, de Samosata. Entonces, de aquí surge una variación que se conoce en la historia de la Iglesia también como patripacianismo. O sea, que el que sufrió en la cruz fue el Padre. Y la Iglesia no, el que murió en la cruz fue Dios el Hijo, Jesucristo, el Verbo encarnado. Dios no muere. Entonces, esas son las herejías que la Iglesia tuvo que combatir en sus inicios. Fíjense, estamos recién partiendo. La Iglesia tiene que enfrentar estos tremendos desafíos de que dentro de sus límites aparecen todas estas herejías. ¿Te sorprende que hoy en día dentro de la supuesta iglesia evangélica hay tantos herejes? ¿Qué dice Juan en su primera carta? Hay muchos anticristos que andan por ahí. Entonces ya en este tiempo es fuerte. Pero así como habían desafíos internos, también los hubo externos, ¿no?, en los siglos II y III de la iglesia cristiana. El primero de estos desafíos externos fue el resurgimiento de la persecución por parte del Imperio Romano. Fíjense que las persecuciones por parte del imperio a la iglesia cristiana no eran continuas, eran esporádicas. Y las causas de esta reaparición de las persecuciones se debía a ciertas acusaciones que se le hacían a los cristianos. Por ejemplo, se les acusaba de incesto.
¿Por qué? Porque se trataban como hermanos. Somos hermanos. Se mira una mujer con su marido, dicen que son hermanos. Es una relación incestuosa. Entonces vamos a acabar con esos incestuosos. Son hermanos en Cristo. Pero esa era una de las acusaciones. Otra acusación era canibalismo por la cena del Señor. Comemos el pan, el cuerpo y la sangre, y grito, son caníbales, esto hay que matarlos, hay que acabar con estos. Otra acusación, ateísmo. Curioso. Los acusaban de ateos, ¿por qué? Porque ellos negaban que existía otro Dios, sino el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios. Entonces negaban todos los demás dioses de Roma, todos los demás ídolos de las naciones. Y también se les acusaba de insurrección, de falta de patriotismo, de deslealtad hacia el imperio. ¿Por qué? Porque ellos se negaban a participar en el famoso culto al emperador. No tenemos a César como nuestro Dios. Jesucristo es solo nuestro Rey. Entonces eran rebeldes, eran insurrectos. Y dos persecuciones intensas, pero si bien es cierto, localizadas, se dieron en este periodo. Estuvo una durante el imperio de Marco Aurelio, que nosotros vemos en el Gladiador, que Marco Aurelio era súper bueno, no, era un despiadado, sí. Interesante cómo la gente puede describir a alguien. No nos sorprendería que muchos escribieran a Hitler, Stalin, como dioses. Un niñito pecho, bueno. Cuando pasan los años pasan esas cosas. Y el otro era Severo, Séptimo Severo. No, Severo, va a ser bueno. Fíjense que aquí hubo esta persecución se dio en Lyon y en las iglesias de Galia, actualmente sería Francia. Y la segunda se dio en Egipto, particularmente en Cartago, la ciudad de Cartago. Y algunos mártires famosos de esta época es, por ejemplo, Justino mártir, Potino, Blandina, Perpetua, Felicidad, cristianos, ¿verdad?, de esa época. Y fíjense que otro emperador, llamado Decio, que quiso imponer por la fuerza el culto imperial. Y él obligó a que todos los ciudadanos del imperio tuvieran un certificado de que habían ofrecido culto al emperador. Y ese certificado se llamaba libelo. Libelo. Y el que no tenía ese certificado moría. Entonces, ¿qué pasó ahí con muchos cristianos? Muchos negaron su fe por miedo. Y otros lograron sobrevivir mediante ¿qué cosa? Comprando certificados falsos. Así fue. Y ahí surgen entonces dos grupos conocidos, unos que conocieron como los sacrificati, o sea, los que habían renegado su fe y habían sacrificado su fe y habían ofrecido culto al emperador, y los otros eran los libelaci, que eran los que habían comprado estos certificados falsos. Y fíjense que después de la persecución, esto dio un tema tremendo, ustedes lo pueden buscar por ahí después, que esto dio la controversia donatista. En el fondo, ¿de qué se trató esta controversia? De que aquellos que se habían salvado por comprar este certificado falso, ¿verdad?, después quisieron volver a ser incorporados a la iglesia. Y algunos se negaron a incorporarlo diciendo que esta gente que había sido incorporada eran falsos creyentes, que no habían estado dispuestos a sufrir por el Señor Jesucristo. O sea, chao con ellos. Entonces los obispos que habían hecho eso, todos debían ser destituidos, y fue una controversia muy grande en la historia de la iglesia que se dio por eso. De hecho se llama el cisma donatista, porque estos seguidores de Donato, que eran los más férreos, diciendo todos los demás son cristianos de paja porque frente a la persecución se queman al tiro, ellos no pueden formar parte de la iglesia. De ahí Agustín de Hipona, este gran padre de la iglesia, tuvo un debate bien importante con los donatistas.
Otro desafío externo, además de las persecuciones, fueron los ataques de intelectuales contra el cristianismo. Por ejemplo, autores como Luciano de Samosata, Galeno y Celso acusaban a los cristianos de que eran personas mal educadas, que eran personas sin instrucción alguna, que eran ignorantes, que eran supersticiosos y que eran enemigos de la cultura y el progreso. Parece parecido eso. ¿Que se haya dicho alguna vez eso, los cristianos? Que somos ignorantes, que somos enemigos del progreso, somos retrógrados. Siglo III ya se dicen esas cosas. Y estos intelectuales escribían y difundían estas ideas. Y ahí surgen entonces los que defienden la fe cristiana, que se dividen en dos grandes grupos, los apologetas y los polemistas. Apologetas viene una palabra griega, apología, que es defensa de la fe. Y polemistas también una palabra griega que significa lucha. O sea, ya el término te dio a entender que los polemistas eran mucho más combativos que los apologetas. Los apologetas intentaban argumentar y defender su fe de una manera más articulada. En cambio, los polemistas eran un poco más directos, así como: ustedes son los ignorantes, ustedes son los supersticiosos, ustedes son acá. Entonces surge eso. Y ahí hay varias figuras que ustedes pueden buscar más adelante. ¿Qué más podemos ver aquí? Eso, bueno. Ya hemos visto entonces la Iglesia Católica antigua, cómo era, cómo se formó, los grupos que estaban, los desafíos que enfrentaron. Y ahora vamos a esta parte que se llama la Iglesia Imperial, o sea que va desde el 313 hasta cerca del 600 después de Cristo. ¿Y por qué el 313? Porque en ese año, como les dije, se produce una gran transición, ocurre un gran evento que cambió drásticamente la historia de la Iglesia. Y ese evento fue que Constantino el emperador Constantino apoyó al cristianismo. Él comenzó a gobernar en el 308 y en el 312 él se consagró como el único emperador occidental tras vencer a Magencio. Y es interesante que en esa lucha él tuvo un sueño, una visión, ¿verdad? Él vio como una nube. En esa nube estaban las palabras Hi y Ro, palabras griegas que son las primeras del nombre Cristo. Y él escuchó una voz que decía: por este signo vencerás. Entonces, ¿qué mandó a hacer? Que todos sus soldados se montaran una cruz en la armadura. Entonces, como venció, él dijo: realmente este Dios cristiano me mandó a hacer esto, yo voy a tolerar la fe cristiana. Y como les digo, en este 313 se decretó el Edicto de Milán, que legalizó el cristianismo y que detuvo la persecución y dio amplia libertad religiosa a las personas. Pero fíjense que tiempo más tarde apareció otro emperador llamado Juliano y apodado el Apóstata. ¿Adivinen por qué? Que renegó de la fe y él comenzó a abandonar la fe cristiana e intentó restaurar el paganismo. Y solo después, en el 380, Teodosio I estableció a la Iglesia Católica, el cristianismo, como la religión oficial del imperio. O sea, solo vamos a ser católicos romanos. ¿Qué año fue ese? 380. Eso solamente en el Imperio Romano, no el de Bizancio, el de, No el de Bizancio. El de Occidente. De Occidente. De Occidente. Ya lo mencioné, que en el 476, ¿verdad? Roma es invadida en el 471, después Odoacro, ¿verdad?
destrona a Rómulo Augusto, último emperador de Occidente, y ahí solamente queda Constantinopla o el Imperio Bizantino en el Oriente, hasta 1917. entonces, fíjense todo lo que pasó en este periodo. Pero yo me quiero detener en un par de controversias que hubo. La primera de ellas es, o fue, dicho, la controversia arriana. Arriana. La controversia arriana. Aquí también toma su nombre de su fundador, que fue Arrio, un presbítero de Alejandría. Siempre hay que tener mucho cuidado con los presbíteros. Deben ser presbíteros. Cuidado. ¿Qué comenzó a enseñar este Arrio? Que Cristo, el Hijo de Dios, fue creado por el Padre antes de la existencia del mundo. Por lo tanto, era inferior al Padre, pero superior a los seres humanos. O sea, era como la primera creación del Padre. Y esta enseñanza, fíjense, estaba provocando una enorme controversia en la iglesia. Y Constantino, temiendo, ¿verdad?, por la estabilidad política del imperio, porque eso era lo que más le interesaba, ¿no?, el problema de la iglesia, la estabilidad del imperio, convoca un concilio de obispos que se reúnen en Nicea, en el Asia Menor, en el 325. El famoso concilio de Nicea. Ojo, concilio que fue no solamente convocado por Constantino, sino presidido por Constantino. Estaba. Y de este concilio de Nicea, 325, surge el famoso credo de Nicea, que afirmó ¿qué cosa? La deidad de Jesucristo, y condenó la posición ariana. O sea, Jesucristo es Dios, igual que el Padre, de la misma esencia. Él es Dios. Y aquí, a lo mejor ustedes van a leer en algún libro la famosa palabrita que era la que estaba en boga en este tema. Homoousios, que significa consustancial, o sea, de la misma sustancia. Términos que no son bíblicos, pero que la iglesia tuvo que generar para explicar la doctrina bíblica, que nos dice que el Padre y el Hijo son iguales en poder, en dignidad, en gloria. No hay diferencia, el Hijo no es inferior al Padre, el Padre no es superior al Hijo, ambos comparten la esencia divina. Entonces, esta palabra significa consustancial, y los adversarios lo único que hacían era agregarle una letrita acá, que es la Y, que no se escribe así, es como una O, ¿no? Se pronuncia como una O, para decir que era semejante a la sustancia del Padre. O sea, fíjense, una letrita cambia completamente el concepto. Pero esto es lo que aprobó la iglesia, consustancial, de la misma esencia del Padre. Pero ¿qué pasó? Nuevamente por razones políticas, Constantino y sus hijos, después de este concilio de Nicea, empezaron a apoyar la herejía arriana. Se transformaron en arrianos, y gran parte del imperio de Occidente era arriano, o sea, negaban la Trinidad. Hasta que entonces Teodosio tuvo que convocar a un concilio en Constantinopla en el 381, que reafirmó lo que el concilio de Nicea había dicho respecto a la consustancialidad entre el Padre y el Hijo, pero expandió las declaraciones de Nicea y afirmó explícitamente la deidad del Espíritu Santo. Y por eso ese credo se llama credo niceno-constantinopolitano. En el fondo toma el mismo anterior, lo reafirma y específicamente pone una cláusula
que se refiere que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son el mismo Dios. La famosa cláusula del filocue y del Hijo, que se traduce. En el fondo está diciendo que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Y eso nunca le gustó a los de la Iglesia de Oriente. Y fue una de las razones por las que después, posteriormente, hubo el cisma, ¿verdad?, en la Iglesia entre Oriente y Occidente. Eso fue en el año 1000, que no vamos a llegar. ¿Quién fue determinante en estas luchas contra los arrianos? El famoso Atanasio. Atanasio, uno de los padres de la Iglesia, obispo de Alejandría, que fíjense que lo exiliaron 5 veces por su posición teológica, por defender la fe bíblica. Lo exiliaron 5 veces y él siguió y siguió y siguió. Por eso se acuñó una frase en aquella época que era Atanasio contra el mundo. Pero el Señor bendijo a su siervo. Entonces esa es la controversia que hubo en el siglo IV, el arrianismo. Y la otra controversia, que esta se dio en el siglo V, fueron las controversias cristológicas. Que tienen que ver con la persona de Cristo. Controversias cristológicas. Y estas fueron, como les decía, en el siglo V. Porque, ¿cuál era el tema que se estaba discutiendo en el siglo V? ¿Cómo se relacionan las naturalezas divinas y humanas de Jesucristo? Si Él es Dios y hombre, ¿cómo es? Si es mitad Dios, mitad hombre, es una mezcla de las dos cosas. Fíjese, si tú recibieras esa pregunta, ¿qué responderías? Eres totalmente hombre, totalmente Dios. Ya, pues, pero eso salió ¿de dónde? De las controversias cristológicas del siglo V. Fíjense que habían 2 grandes escuelas de interpretación bíblica en aquella época. Una de ellas era la escuela de Alejandría, que era una escuela que incentivaba mucho el método alegórico del que ya hablamos, ¿verdad? La interpretación de que siempre debajo de la literalidad del texto hay algo más, hay un significado oculto. Entonces, ellos acentuaron más la deidad de Cristo que su humanidad. El énfasis estaba, Él es Dios más que hombre. Y ahí surge uno llamado Apolinario, que afirmó que Jesús era una combinación del logos divino y un cuerpo humano. O sea, era como una mezcla. No era totalmente hombre ni totalmente Dios. Era una mezcla de este logos con un cuerpo humano. De hecho, incluso él decía algo así, que el logos vino a ocupar el lugar del alma humana en Jesús. En vez de tener un alma humana, viene el logos. Fue condenado Apolinario. Surgió otro, Éutico, que él decía también que las dos naturalezas se fusionaron en una. Y de ahí surge esta herejía llamada monofisismo, que significa una naturaleza. Pero fíjense, ambas visiones revelan lo que esta escuela estaba haciendo. Un énfasis mayor en la divinidad que en la humanidad. Para ellos era más importante que fuera Dios, que fuera hombre. Por el otro lado estaba la escuela de Antioquía, que era una escuela más literalista de interpretación. Y esta escuela afirmaba que Cristo tenía una naturaleza divina plena y también tenía una naturaleza humana plena. Pero siempre tuvo la tendencia, esta escuela, de dividir a la persona de Cristo en dos. Y hablar de el Cristo como hombre y el Cristo como Dios. ¿Cuántas veces nos ha hablado de la misma forma? Sí, bueno, es que aquí Jesús está actuando como hombre. No, aquí Jesús está actuando como Dios.
Bueno, si has hecho eso alguna vez, déjame decirte que eres un nestoriano. O sea, un hereje. Porque Nestorio defendió esta posición diciendo que las dos naturalezas en el fondo eran dos personas. O sea, en Jesús había dos personas, una persona divina y una persona humana. Unidos en un ser. Una persona divina y una persona humana. Y entonces, esto llevó a pelear por... La historia de la iglesia se pelea por palabras, ¿no? Un término que se utilizaba mucho era, refiriéndose a María, Theotokos. ¿Y eso qué significa? La portadora de Dios. ¿Por qué? Jesús es Dios, Jesús nació de María, de hecho Jesús tomó de María la naturaleza humana. Entonces Nestorio dijo, no, ella no puede ser Theotokos, porque el que nació allí es una persona humana. Por lo tanto, ella es Christotokos, la portadora de Cristo, no de Dios. ¿Se entiende? Porque la idea es que una persona es la divina, otra persona es la humana. Y María solo podía recibir en su vientre a la persona humana, nunca a la persona divina. Pero lo malo es que en la Escritura nunca está esa división. Entonces, ¿qué se hizo? Nuevamente se tuvo que convocar un concilio. Esta vez fue en la ciudad de Éfeso, en el 431. ¿Y qué pasó? Se desterró a Nestorio y se le condenó como hereje. Y después surge otro concilio en el 451, llamado Concilio de Calcedonia, de donde sale la famosa definición de Calcedonia. No hay ningún credo de Calcedonia, se llama definición de Calcedonia, que afirmó ¿qué cosa? La plena, total, absoluta divinidad y humanidad de Cristo, dos naturalezas en una sola persona. Es una persona, divina, humana. No son dos personas, es una persona, el Dios en hombre. ¿Dónde queda Calcedonia? Asia Menor. Ya para estar terminando, todo esto tuvo un final, este periodo, como les decía, un poco trágico, porque se provocan las invasiones germánicas. Se saquea Galia, España, Roma. Aparecen los hunos, ¿verdad? El famoso Atila, que fue conocido como el azote de Dios, el castigo de Dios. Y estos bárbaros germánicos, bárbaros en la forma como los romanos se referían a todos aquellos habitantes que vivían fuera del imperio, los bárbaros, porque para ellos, como no les entendían el idioma, ellos como que balbuceaban, como que hablaban igual que los bebés, bla 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 bla. Entonces para ellos el germánico era un bárbaro, en el fondo hablan con guagua, de ahí viene el término bárbaro. Entonces estos bárbaros invaden, el imperio se divide, pero hubo un movimiento misionero interesante hacia las tribus germánicas, comenzadas por un tal Ulfilas. Y este Ulfilas, cuya madre era germánica, tradujo las escrituras al gótico, pero él era un experto ¿en qué? En arrianismo. Entonces todos los germánicos abrazaron el arrianismo, o sea, negaban la Trinidad. Después en Francia tenemos a otros misioneros como Martín de Tours, Irlanda, que fue evangelizada por San Patricio, Patrick, el gran patrono de los irlandeses.
Y los francos finalmente se hacen católicos cuando el rey Clovis se convierte al cristianismo cerca del año 500. Después tenemos el caso de Escocia, donde un irlandés llamado Columba fue misionero muy activo y tuvo un grupo de monjes celtas, ¿verdad?, que lo acompañaban y influyeron mucho en esa pequeña isla. Y este centro misionero de Escocia envió misioneros a Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza, varias partes. ¿Cuáles son las grandes figuras en este tiempo? Ciertos padres de la iglesia, que es considerado este periodo final con la edad de oro de estos padres. Está Ambrosio, obispo de Milán, Juan Crisóstomo, el famoso Boca de Oro por su predicación, ¿verdad?, que era patriarca en Constantinopla. Está Jerónimo, que tradujo la Biblia al latín, de la Vulgata latina, Vulgata del vulgo, del latín vulgo del pueblo. Y está el famoso Agustín de Hipona, cuyos libros más conocidos son las Confesiones famosas de Agustín y La Ciudad de Dios. Tiene muchos otros más, pero esos son famosos. También en este periodo surge el famoso monacato, los monjes. Los primeros monjes surgen en el siglo III y vivían solos en el desierto, de ahí esa idea de ermitaño, ¿verdad? Este es un ermitaño. Los monjes que vivían solos en el desierto, porque erem significa desierto, ermitaño, que vive en el desierto. También eran considerados como los anacoretas, una palabra griega, anacorén, que significa los que partieron, o sea, se fueron del mundo al desierto. Y dentro de ellos está el Antonio, el abad de Egipto, y el más famoso, la ridiculez, ¿verdad?, que hizo, era Simeón el Estilita, en Siria. ¿Por qué Estilita? Porque él vivió 30 años en una columna, arriba. La columna en griego estilos, stilita. 30 años arriba. Porque esa era su forma de apartarse y dedicarse solamente a Dios. Lo más probable que estaba loco. No se volvió loco allá arriba. ¿Quién puede mantener su sano juicio viviendo 30 años y teniendo un canastito donde le subían comida y agua? Ahí estaba. Todo atrofiado seguramente. Cosas raras que hace la gente. Surgen también los monjes cenobitas, la idea de esta vida en comunidad. Estos cenobitas viene de un término griego que se llama koinos bios, vida en común. Es un poco la idea. Y los famosos son Basilio de Cesarea y el famoso Benedicto de Nuria. De ahí que viene la famosa orden benedictina. Y la famosa regla benedictina, que es la forma como los monjes viven hasta el día de hoy. ¿Y cuál era el énfasis? Oración, estudio y trabajo, que debe caracterizar la vida de un monje. Oración, estudio y trabajo. Durante todo este periodo también hubo grande avance en la liturgia de la iglesia se hizo mucho más complicada, ajena al pueblo. El sacerdote empezó a ministrar dando la espalda a la congregación, siendo alguien aparte, completamente inaccesible, y se compuso el famoso Te Deum también en este tiempo, una expresión latina que significa a ti, oh Dios. Y eso. Y también vemos en este tiempo el fortalecimiento de los obispos, el fortalecimiento de los concilios, que era donde se reunían los obispos. Y los obispos metropolitanos empiezan a adquirir más preponderancia, y ya no son obispos, son arzobispos. Y hay un montón de otras cosas más que surgen. Y todo esto contribuyó para el ascenso del papado, que es lo que vamos a ver en nuestro próximo encuentro. Fíjense que una característica que no hemos visto, y esto ya para terminar, es que la iglesia antigua, esta iglesia, yo les decía que va desde el 100 hasta aproximadamente el 600 después de Cristo,
hubo realmente un profundo interés por las Escrituras. De hecho, los padres de la iglesia como Ireneo, Orígenes, Jerónimo, Agustín, dedicaron sus vidas al estudio reverente de la palabra de Dios. O sea, no podemos decir que en esta época la gente no estudiaba la Biblia. Sí estudiaban, y la estudiaban con mucho ahínco, con mucho esfuerzo. De hecho, en esta época aparece el famoso Teodoro de Mopsuestia, que es conocido como uno de los más grandes exégetas bíblicos de la iglesia antigua. Crisóstomo, como ya lo mencionaba, famoso por su predicación expositiva de la palabra de Dios. Crisóstomo significa boca de oro, por la forma como él predicaba, por la autoridad que predicaba. Entonces, también algo que destaca en este periodo es que empezamos a ver la aparición de muchas prácticas y muchas creencias no bíblicas. Se empiezan a incorporar en la vida de la iglesia. Y ahí nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió que las cosas tomaran el rumbo que tomaron? ¿Por qué Dios permitió que su iglesia se desviara tanto de la verdad? Fíjense que lo que hemos visto hasta ahora nos enseña que la historia de la iglesia es importante porque muestra también los éxitos y los errores de la iglesia en su peregrinaje en el mundo. También nosotros cometemos errores. También nosotros tenemos nuestras propias diferencias teológicas. Por eso existen diferentes denominaciones. Pero al menos tenemos que entender cómo sucedieron ciertas cosas. E incluso si no estamos de acuerdo con ellas. ¿Cómo surgió esta controversia arriana? ¿Cómo surgió estas controversias cristológicas? Yo no estoy de acuerdo con esto del arrianismo, no estoy de acuerdo con esto del monofisismo, no estoy de acuerdo con esto del nestorismo. Ok. Pero tienes que entender cómo surgieron y por qué surgieron. Pero también es un error que nos centremos en todas las cosas malas y no veamos las cosas buenas que Dios hizo. Como por ejemplo la predicación, la salvación de almas, como Dios fue obrando en medio de una cultura totalmente pagana. Y el cristianismo moldeó al mundo tal como lo conocemos hoy. Si el mundo es como nosotros lo conocemos hoy, estoy hablando de Occidente, por causa del cristianismo. Hasta aquí hoy día. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Sí? Una duda. ¿En todo este periodo la iglesia sigue siendo católica? ¿O después de todas estas controversias que tuvieron se fueron separando ciertos grupos o todos eran católicos? Si tú consideras a estos, ¿verdad? Eran considerados arrianos, o sea, ya no eran católicos. Los otros eran nestorianos, no eran católicos. Los otros eran monofisistas, no eran católicos. Pero el todo era católico. Fíjate que acuérdate que católico igual la iglesia universal, la iglesia del todo, la verdadera iglesia. Entonces el énfasis está en eso, que esa es la verdadera iglesia. Después ya en la época de la Reforma, que vamos a ver en nuestra tercera sesión, ahí nos vamos a dar cuenta que los reformadores afirman, toman este término católico y dicen, no, espérate. Esta iglesia de Roma no se puede abocar el derecho de ser considerada la iglesia católica. Porque ¿cuál es la verdadera iglesia? Y ellos dijeron, la verdadera iglesia es aquella que cree y predica la palabra de Dios, que ministra los sacramentos que Dios ha establecido en su palabra y que ejerce la disciplina como Dios la ha establecido en su palabra. Entonces, ellos fueron muy cuidadosos en hacer resurgir esta idea de la iglesia católica, pero entenderla bien. Y por eso hacían una gran diferencia entre los papistas, que ellos le llamaban, o la iglesia de Roma, a la iglesia católica. Entonces nunca desapareció ese concepto, pero se fue afinando un poco más. ¿Algo más? Muy bien, pues gracias por su tiempo. Vamos a orar para finalizar. Muy agradecido por... Espero que estén sentidos motivados en esta primera parte. Yo sé que hay nombres raros y cosas raras, yo nunca vi esto, nunca estudié. Pero como les dije, mi idea es que ustedes se sientan motivados a investigar un poco más. Que puedan comprar algún librito de historia de la iglesia, que sea bueno, bonito y barato, y que puedan investigar un poco más. Porque acuérdense, conocer la historia de la iglesia nos ayuda a entender quiénes somos.
como conocer tu energía, de dónde vienes. ¿Sí? ¿Sabes? ¿Qué libro sería interesante? Porque, por ejemplo, yo recuerdo de uno de Francis Schaeffer, que no me acuerdo cómo se llama, ¿Cómo debemos vivir entonces? Pero no sé si habrá algo más... Hay libros más específicos de historia de la iglesia, ¿verdad? En español hay como los libros pequeños y los libros grandes. Los libros grandes son para los que les gusta leer y tienen tiempo. Y los libros pequeños son para los que les gusta estar como más informados, tener más ideas. Pero hay libros que se pueden encontrar en librerías cristianas que son interesantes, tienen una visión global y te ayuda a entender esta historia desde el comienzo hasta el fin. La próxima semana puedo traer algunos nombres, los tengo en mi cabeza ahora, pero me podría equivocar en los títulos y cosas así. Como observación, a referencia a la literatura, igual aprovechar la tecnología, pues, porque también tienes mucho material audiovisual, a los podcasts, no tener miedo a meterse al catolicismo para investigar sobre la historia de la iglesia, porque como veíamos en este periodo, tienes que meterte al catolicismo. Porque uno de repente es reacio, no sé, pues, a lo mejor eres de una religión evangélica y dices que me voy a meter a estudiar al católico. Por lo menos en este periodo te toca meterte. Sí, puede ser, hay harto material. Hay que ver bien que sea bueno, porque hay algunos que son medio... Pero ¿sabes qué? En lo bueno como consejo, ¿ya? Tú lees uno, ¿ya? Y después cuando lees 10, te vas más o menos dando cuenta cuáles eran los charlatanes, cuál era lo que estaba como ahí porque te querían lavar el cerebro. Pero si tú lees algo una sola cosa, ¿ya? Como que puedes perfectamente quedar muy manipulado. Pero si tú lees como harta literatura, te vas como iba haciendo una idea, mira, estos son puntos en común de distintos autores, ¿ya? Y estos claramente como digo son cosas muy puntuales que está diciendo el autor y empiezas como digo a escarbar en eso y te das cuenta que no. Sí. Bueno, fíjense también que hay diferentes aproximaciones a la historia de la iglesia. Podríamos catalogarla en dos grandes grupos. Aquellos que son pesimistas, dicen, no, todo es más malo que peor. Que eso también se aplica a la historia secular. Esos pesimistas que dicen, no, en la historia del mundo los grandes imperios siempre han caído, la cultura occidental, que es el gran imperio, va a caer la escoba, etc. Esos son los pesimistas. Otros que son optimistas, no, si vamos progresando, vamos súper bien, vamos a llegar a la edad de oro finalmente, etc. Y hay otros que son pesimistas optimistas, ¿verdad? Dicen, no, mira, esta cuestión anda mal, pero Dios va a hacer esto al final, etc. Eso también lo vas a encontrar en los diferentes historiadores. Pero para introducirse yo siempre recomendaría libros más pequeños para poder tener un panorama. Acuérdense que el objetivo de esta serie es un panorama. Estamos así yendo a la médula misma del asunto, sino un panorama, un vistazo general para después que yo escuche algo, dice, pero mira, esto pasó en el siglo V, las controversias cristológicas, la controversia ariana, sí, fue en el siglo IV, los padres de la iglesia son estos que estaban en el comienzo del siglo II, etc. Y ahí me puedo ubicar más claramente. Entonces la próxima semana les puedo traer algunas recomendaciones ahí de ¿Próxima semana? o sea, perdón, próximo encuentro. Ya. Que no va a ser la próxima. Tengo que tener tiempo para escribir. Ok, oremos al Señor para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado. Y principalmente, Señor, gracias por ser testigos, aunque sea de oídas, de aquello que tú has hecho en la historia de la humanidad. Gracias, Señor, porque como dijo tu palabra, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Nuestro Señor Jesucristo vino y habitó entre nosotros y murió por tu pueblo y resucitó. Sabemos también que Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, donde todo poder y autoridad le pertenece. Y sabemos también, Padre, que vendrá nuevamente a establecer tu reino para siempre. Ayúdanos a entender que somos ciudadanos de la ciudad de Dios, porque nuestra misión en la ciudad de los hombres
es predicar a Cristo y vivir para tu gloria. Así que inflámanos con los buenos ejemplos de la historia de la iglesia. Humíllanos también con los malos ejemplos y ayúdanos a caminar siempre aferrados a tu palabra, aferrados a tu evangelio y seguros de que esta historia es tu historia. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.